Muy bien, 7:45 de la mañana, gracias a nuestra audiencia. Seguimos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Nos acompaña el doctor Jorge Peñafiel. A él anteriormente lo habíamos recibido, lo habíamos requerido para entrevistas por su formación como jurista, especialista en materia constitucional. El día de hoy, en cambio, ha asumido el reto de encabezar la lista de candidatos a asambleístas del Distrito Norte de la provincia de Pichincha por el movimiento Construye Lista 25. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Estimado Fabricio, un placer estar aquí. Un saludo, Belkis, un saludo a toda tu audiencia y a las personas que nos miran por redes sociales igualmente. Gracias, doctor. ¿Por qué dejar el mundo del derecho, del libre ejercicio, y optar por ser candidato? Porque entiendo que es la primera participación suya a nivel político partidista. Bueno, querido Fabricio, creo que es necesario participar. Es el momento crucial para la democracia del país. Creo que estamos ante una emergencia nacional en relación al tema de la inseguridad, la lucha anticorrupción, y creo que estas personas, las personas que de alguna manera nos encontramos desde los graderíos mirando, es necesario que tomemos partido, tomemos la decisión efectiva de ir hacia la cancha política y ofrecerle a la ciudadanía y a este país un futuro mejor. Un poco esa es la dinámica verdadera. Desde pequeño me ha gustado la política, no obstante, mi ámbito jurídico siempre ha sido mi principal, origen. Y en este momento mi decisión es ofrecer estos valores, este conocimiento, esta capacidad de alguna manera para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? ¿A través de qué acciones, desde la Asamblea Nacional, ofrecer un futuro mejor al país, como usted lo menciona? Bueno, creo que en este momento el principal problema del Ecuador es la seguridad. Y la seguridad no solamente vista desde la óptica de la seguridad de la criminalidad callejera, digamos, ¿no? Sino desde la seguridad multidimensional, que es la propuesta que nuestro candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y Patricio Carrillo a la Asamblea Nacional hemos propuesto. Básicamente es la seguridad multidimensional relacionada a la seguridad ciudadana, efectivamente, que es la principal preocupación de los ciudadanos, pero igualmente a la seguridad económica, por ejemplo, y a la seguridad política, la estabilidad política, que también requiere mucho el Ecuador. Entonces, la propuesta nuestra va desde la óptica de la lucha delincuencial, anticorrupción, pasando por un beneficio económico, un mejoramiento de las circunstancias económicas del Ecuador, y también por la estabilidad político-institucional que también requiere mucho este país. ¿Por qué con Fernando Villavicencio? ¿Por qué su primera incursión político-partidista con Fernando Villavicencio? Fernando Villavicencio tiene una hoja de vida absolutamente clara y su origen es absolutamente claro. Creo que la lucha anticorrupción que él ha venido llevando desde la Asamblea Nacional y desde el periodismo de investigación es muy, muy clara y evidente, ¿no? Nosotros hemos visto en la propuesta del Movimiento Construye, como un equipo de trabajo, una propuesta que enmarca esa misma situación, esa misma propuesta. No es un candidato presidencial monotemático, Fernando Villavicencio, solamente hablando de un tema. O sea, yo lo veo a Jan Topic, habla solo de seguridad. Lo veo a Fernando Villavicencio, habla solo de un tema, que es el correísmo. No es un candidato monotemático. Nosotros somos un equipo, querido Fabricio. El Movimiento Construye Listas 25 propone no solo a Fernando Villavicencio, que es nuestro líder principal y máximo, pero tenemos un equipo de trabajo. Y nuestra propuesta no es solo una propuesta ejecutiva, sino una propuesta legislativa también. Y bajo esa dinámica, la propuesta de Fernando Villavicencio como luchador anticorrupción es absolutamente necesaria en este momento. No obstante, la propuesta va mucho más allá de la circunstancia de la candidatura presidencial y de la propuesta anticorrupción y de la lucha anticorrupción que ha venido llevando Fernando, sino pasa por un tema de seguridad liderada, por ejemplo, por el general Patricio Carrillo a la Asamblea Nacional. Y él, evidentemente, dando ese paraguas de conocimiento y de experiencia a todos los asambleístas que formamos parte. Yo, de alguna manera, vengo a proponer la característica académica, dándole el tinte profesional más técnico hacia lo constitucional, hacia lo legal, a la propuesta de los candidatos de la lista 25, ¿no? Pero ya lejos de estos conceptos generales o estos objetivos a los cuales apuntan, ya lo ha dicho, seguridad ciudadana, económica, estabilidad política, más allá de estas generalidades, insisto, ¿qué plantea en concreto la propuesta legislativa del Movimiento Construye? ¿Qué propone? Muy simple.
lucha desestructuración completa de las bandas criminales a través de la ley de extinción de dominio y a través de la ley de inteligencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desestructurar todas las bandas que se encuentran operando en el Ecuador, que tienen sus operarios en la calle, sus operarios causando terror en toda la ciudadanía, pero dando y buscando, encontrando los tentáculos de estos hacia las altas esferas del poder, hacia los otros espacios de la sociedad, en donde tienen su financiamiento, en donde tienen sus operadores políticos, en donde tienen sus financistas. ¿Es esto tan sencillo como suena? No es sencillo. Por eso tenemos un candidato valiente como Fernando Villavicencio en la presidencia de la República, que viene a efectivamente dar con estas bandas, dar con su financiamiento, dar con sus caminos, sus orígenes, etcétera. Venimos como un equipo de trabajo y esa es la lógica y la dinámica que queremos hacer. La ley de inteligencia, querida Belkis, por ejemplo, busca encontrar efectivamente quiénes son las personas que financian, las personas que forman parte de estas estructuras y de esta manera poderlos llevar ante la justicia y evitar la impunidad. Y de esta manera desestructuramos a todas las bandas criminales, ¿no? Doctor, Fernando Villavicencio va de la mano del Movimiento Construye. Movimiento Construye Lista 25, que antes en su génesis era la ruptura de los 25 y luego la ruptura, liderada por la exministra María Paula Romo, a la que el propio Fernando Villavicencio en su momento cuestionó y la citó como ser la responsable de esto que se denomina popularmente el reparto de los hospitales. ¿No hay ahí una ausencia de sindéresis o de coherencia entre lo que se dijo en un momento y lo que se hace hoy, aliándose con la organización política de la cual es parte una persona a la cual el propio candidato presidencial había señalado? Mi querido Fabricio, María Paula es una miembro de la organización, es una de las fundadoras de la organización sin duda alguna. Ella forma parte de la organización en los cuerpos colegiados de la organización, pero ella de ninguna manera toma las decisiones por la organización. La organización toma sus decisiones de manera absolutamente democrática, con cuerpos Pero la doctora Romo es dirigente del movimiento, ¿o no? La doctora Romo es dirigente del movimiento, claro que sí. ¿Y ella tiene incidencia en las decisiones del movimiento? Como miembro de los cuerpos colegiados, absolutamente. ¿Ella estuvo de acuerdo en que se designe o se acepte la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio bajo el auspicio de la Lista 25? Me parece que sí. No obstante, habría que revisar la votación de aquella sesión de las estructuras. Pero en todo caso, lo importante aquí, estimado Fabricio, es identificar que somos una organización política, que somos una organización verdadera. Yo no puedo decir que la doctora Romo es la cabeza o la lideresa máxima de Construye. Nosotros, lo que te puedo decir es que somos una organización política que tiene estructura y que toma decisiones de manera colegiada. Y todos los estamentos y los espacios de la organización tienen sus facultades y sus competencias Porque propias. sería bueno saber si la doctora Romo respaldó la postulación de Fernando Villavicencio con este antecedente que le estoy refiriendo, que es, digamos, no es un invento. Fernando Villavicencio se refirió a ella como la responsable del reparto de los hospitales. Eso fue público, de hecho hay videos en ese sentido. Absolutamente, pero María Paula Romo forma parte de la organización y la organización tiene sus propias formas de tomar decisiones y de si ella apoyó o no, habría que revisar el momento, digamos, de aquella reunión o sesión. Pero en todo caso, esta decisión es una decisión colectiva, forma parte de toda la organización y ahora es parte de una propuesta política que le hacemos al país, para el futuro del país, para eliminar a las bandas criminales, para mejorar las condiciones económicas del país, darle mejores días a la madre de familia, al profesor, al taxista, al tendero. Y eso es lo importante que realmente requiere la ciudadanía identificar. Jorge, hay un aspecto que en estos últimos días genera preocupación en el mismo Consejo Electoral y es que todavía existen recursos por tramitarse en el Tribunal Contencioso, en el TCE, y entre ellos consta el interpuesto en contra de la candidatura de Patricio Carrillo, quien corre para asambleísta nacional. Como movimiento, ustedes han tenido una postura al respecto. ¿Cómo miran este tema, más todavía cuando los tiempos son cortos para ya el inicio formal de la campaña, tal cual como se aprobó en un inicio el calendario electoral? Bueno, mi querida Belkis, creo que en principio todos decían que Patricio Carrillo no podía ser candidato. Hoy día es candidato y se encuentra en proceso una impugnación en el Tribunal Contencioso Electoral. Los jueces
toman sus decisiones en base a las pruebas y en base a las demandas y las contestaciones. Habrá que identificar, una vez que tengamos una resolución definitiva, cuál será esa decisión. Lo que nosotros sabemos y tenemos claro desde el Movimiento Construye y desde la propuesta política en estas elecciones es que nosotros y formamos este equipo de trabajo y que Patricio Carrillo es nuestro candidato a la Asamblea Nacional. Yo no tengo dudas, y se lo dije al propio general Carrillo y lo he dicho a la audiencia, yo no tengo dudas que él no tiene impedimento para ser candidato. O sea, para mí no es esa la discusión. O sea, porque él no ha perdido sus derechos políticos. No tengo dudas de aquello. El tema es que si resulta elegido, no va a poder asumir el cargo porque tiene un impedimento para poder ocupar la curul en la Asamblea, porque uno de los requisitos para poder asumir la curul es el certificado de no impedimento del Ministerio de Trabajo. Y ahí consta que tiene impedimento porque fue censurado por la Asamblea Nacional a inicios de este año. No lo va a poder hacer. ¿No termina esto de alguna manera generando una contradicción? Mira, Fabricio, yo creo que tenemos que saber exactamente dónde estamos. En este momento, Patricio Carrillo es candidato a la Asamblea Nacional. Existe la impugnación a su candidatura y ese es el escenario actual. Más allá de un análisis ulterior, posterior a lo que estamos hablando, no podríamos adelantar. Pero Porque es son conceptos jurídicos. Pero este escenario que le planteo es un escenario inevitable. El general puede ganar, podría convertirse en legislador, pero no va a poder, ocupar la curul. Mira, Fabricio, nuevamente, creo yo que tenemos que cerciorarnos y hablar sobre lo que sabemos y tenemos en la actualidad, que es la impugnación a la candidatura del general. No obstante, si quieres hablar de materia jurídica, análisis jurídico, solamente te dejo un tema aquí, que es que existe jurisprudencia ya de que el derecho de participación de los electores es prioritario a las prohibiciones que existen legales, ¿no? Esto ya existe jurisprudencia. Ahora, ¿cómo tomen la decisión? Pero es que eso no está en duda, no está en discusión, porque finalmente está participando, claro. Y finalmente quizá pueda existir un pronunciamiento en el sentido de que esa candidatura quede en firme. El hecho es posterior, cuando ya le toque asumir esa curul. En términos prácticos, no lo va a poder hacer. En términos prácticos, todavía no estamos en ese momento. No obstante, si es que llegase a suceder y se necesita una interpretación jurídica, hay los jueces precisamente que tomarán las decisiones. En opinión del Movimiento Construye, en opinión mía personal, y ya como abogado se lo digo, estimada Belkis, es que el derecho de participación es prioritario. El derecho de participación no solo para elegir, sino para que pueda ese elegido tomar posesión de su cargo. Obviamente, esta es una opinión sustentada en jurisprudencia y en análisis doctrinarios. Más allá de eso, una resolución judicial, habrá que esperar el momento oportuno para identificarla, ¿no? Y atravesar por el procedimiento que corresponde. Si es que es el caso a favor de la posesión, pues el general Carrillo podrá posesionarse sin ningún problema, ¿no? ¿Usted cómo visualiza la próxima Asamblea Nacional en el evento de que se convierte en legislador y luego del antecedente de la última Asamblea, que tuvo unos niveles de calificación de gestión muy bajos a nivel positivo, que fue disuelta por el presidente Lasso y a la que el presidente Lasso permanentemente le señaló como una asamblea obstruccionista? ¿Cómo le ve usted la futura asamblea, Jorge Peñafiel? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional es absolutamente necesaria para la democracia. Primer elemento fundamental. Todo el mundo se ha sentido de alguna manera aliviado de no tener una asamblea en estos meses, pero esa no es una circunstancia ordinaria, correcta, positiva, democrática. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir precisamente que la asamblea que viene sea una asamblea positiva para el país. Y allí es el reto que tenemos los asambleístas que venimos a tomar posesión en esta próxima asamblea. Básicamente, venimos con una propuesta de legislación y de fiscalización técnica para no generar el obstruccionismo absurdo que ha venido suscitándose en los últimos, no solamente la anterior asamblea, sino la anterior de esta. Que independientemente de quién pueda llegar al poder. Independientemente de quién pueda llegar al poder. Nosotros estamos seguros que será Fernando Villavicencio.
No obstante, de no ser Fernando Villavicencio, nosotros vamos a hacer una fiscalización técnica, objetiva, transversal y positiva. Y llegaremos a los acuerdos necesarios, llegaremos a las conversaciones. ¿Con todas y a la las mesa de organizaciones trabajo. políticas? Con todas las organizaciones ¿Usted cree que hay políticas que que excluir? busquen, estimado Fabricio, que busquen el beneficio de la ciudadanía. ¿Usted hablaría con el correísmo? Nosotros hablaríamos con todos quienes busquen el beneficio de la ciudadanía. Incluyendo el correísmo. Si es que el correísmo tiene esa agenda, nosotros nos sentaremos con el correísmo y con cualquier Y organización Fernando política. Villavicencio, si llega al poder, ¿estaría dispuesto a hablar con el correísmo? Habría que preguntarle a Fernando. No obstante, como Movimiento Construye, como propuesta política, nuestra acción va a ser hablar, conversar, llegar a los acuerdos necesarios con las organizaciones que busquen la lucha anticorrupción, la lucha contra la inseguridad y la no impunidad. Asimismo, quienes busquen el beneficio ciudadano. Y si es que esa será la dinámica de la próxima asamblea, estamos seguros que esta asamblea será mejor, pues evidentemente, que la anterior. Jorge, gracias por el tiempo, muy amable. A ti, Gracias. mi querido Fabricio Belkis, un placer, un buen día a todos los que nos escuchan, nos miran. Un buen día. Gracias a Jorge Peñafiel, quien encabeza la lista de candidatos a asambleístas por el Movimiento Construye Lista 25 por el Distrito Norte de la provincia de Pichincha. Aquí en A Primera Hora, 8:1. Pausa.